A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Los pueblos han sido sabios en el momento de distinguir a sus gobernantes. Hubo reyes llamados el Hermoso o el Gordo, y hubo otros apodados el Flaco o el Idiota. Cuando se mira la vida de cada uno de estos personajes, se descubre que los apodos les calzaban a la perfección a ellos, y a los que en otras geografías fueron llamados el Furioso o el Glotón, e inclusive otros conocidos como el Loco o el Bueno. Entre los reyes que la historia recuerda con gratitud, hubo uno llamado Alfonso X, que en la España medieval de las diferentes culturas decidió apoyar y proteger todas las formas del conocimiento. Alfonso X, como rey de Castilla, generó una cultura de síntesis entre judíos, cristianos y musulmanes, y creó la primera Universidad Internacional de Traductores. Allí, en Toledo, los intelectuales más destacados de las diferentes religiones encontraron un espacio de respeto y crecimiento, una atmósfera donde lo importante era la ciencia. Alfonso X, que estaba naciendo un día como hoy, 23 de noviembre de 1221, impulsó el conocimiento de los idiomas y la matemática, de la música, la palabra y el ajedrez, y el pueblo decidió llamarlo, con justicia, el Sabio. Alfonso X, el Sabio, desde la distancia que en el tiempo marcan tantos siglos, nos recuerda que más que las creencias individuales de las supersticiones, podremos unirnos alrededor de las verdades universales de la ciencia. Detrás de las noticias. Titulares. El Ministerio de Salud realizará pruebas de detección COVID-19 a miembros de las mesas de votación. Ecuador elaborará un bono de desarrollo productivo para captar $3.000 millones en el mercado internacional. El COE Nacional sugiere restricción vehicular en festividades de diciembre. Entrevista a César Rodríguez, candidato a la Asamblea Nacional por Unión Ecuatoriana. Corrupción en el puerto de Manta, una reveladora información de Fernando Villavicencio. En política internacional, la competencia. Los editoriales serán de José Hernández, que dice, ¿nos odiamos otro poquito? Y el código vidrio con WhatsApp, oro en polvo en las elecciones. En deportes, la Vuelta Ciclística al Ecuador, la Copa Conmebol Libertadores, la Liga Pro y la Noche del Recuerdo. Y continuamos hablando de la tenencia responsable de mascotas con los mitos y verdades en torno a los gatos. Noticias del día con Carla Sánchez. Ministerio de Salud realizará pruebas de detección de COVID-19 a miembros de las mesas de votación. El pasado 9 de noviembre, el Consejo Electoral escogió a 272.853 personas para integrar las mesas de votación y 4.410 para las suscripciones del exterior. Para los comicios están convocados a urnas 13.099.000 ecuatorianos. El Ministerio de Salud Pública, MPS, asumirá la realización de las pruebas de detección del COVID-19 a los miembros de las juntas receptoras del voto, previo al 7 de febrero del 2021. La prueba PCR se asumiría el Ministerio de Salud. Estamos también incorporando nuevas medidas diagnósticas, una combinación de pruebas rápidas de antígeno más las de PCR y complementando las vamos a coordinar. Hay la importancia de salvaguardar la salud de las personas que estarán en las mesas. Es nuestra obligación hacerlo y vamos a seguir trabajando en eso, señaló la autoridad. Dijo también que el día de las votaciones se deben mantener las recomendaciones de evitar las aglomeraciones, el uso de mascarillas y mantener la distancia social. Además, recomendó que los recintos electorales sean sitios ventilados y con aforo adecuado. Ecuador elaborará bono de desarrollo productivo para captar 3.000 millones en el mercado internacional. El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, dijo que en los próximos meses se lanzará al mercado internacional un bono para conseguir recursos para apoyar al sector productivo de Ecuador.
Actualmente se está negociando para conseguir el respaldo de los multilaterales y captar alrededor de 3.000 millones con este instrumento para la reactivación de sectores económicos golpeados por la pandemia. Pozo mencionó los recursos estarán destinados para estas actividades productivas, pero en especial a las que involucran a pequeñas y medianas industrias que han sido las más afectadas. Hay sectores sensibles como el comercial, de entretenimiento, la agroindustria pequeña y la agricultura que requieren estos recursos, señaló. COE Nacional sugiere restricción vehicular en actividades de diciembre. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional recomendó evitar pases del niño, ferias navideñas, entre otras actividades tradicionales para la época festiva de diciembre de 2020. Asimismo, recomendó a los COE cantonales aplicar restricciones de movilidad en Navidad, fin de año y fiestas de Quito. Durante fiestas de Quito, 4, 5 y 6 de diciembre del 2020, se llevarán a cabo operativos para el control de consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público en la capital. Lo mismo se hará en Navidad, 24 y 25 de diciembre, y el fin de año, 31 de diciembre y 1 de enero, en el resto del país. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aseguró que las unidades de ciudadanos intensivos tienen una ocupación del 66%. La ocupación en camas de hospitalización es de un 31%, mientras que UCI para COVID-19 están en un 64%. La situación de los contagios está sostenida, pero no quiere decir que esto vaya a perdurar durante las siguientes semanas. Esta es una batalla que no ha terminado. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021, con Meili Rosas. Amigos, bienvenidos a una emisión más de Noticiero Telesucesos, aquí su segmento Los Candidatos. Saludamos al doctor César Rodríguez, quien es candidato a asambleísta nacional por la lista 19. Bienvenido. Encantado de estar en su programa y un gusto saludar a todos los televidentes. Usted en su plan de trabajo contempla algunos puntos que son fundamentales en caso de que llegue a la Asamblea Nacional. Estos son en temas económicos, laborales, de salud, medioambientales. Y me llamó mucho la atención un punto que se refiere a establecer una ley orgánica de vacunación gratuita. ¿Cómo lograrlo en un país que atraviesa por serios problemas económicos? En un país como el Ecuador, en el que el sistema de salud ha demostrado sus tremendas debilidades, es el momento que todos los sectores de la sociedad entendamos de una vez por todas, de fortalecer el sistema de salud integralmente, en todos los niveles. Y para que eso sea posible, debemos apuntar a construir una ley que permita que la protección de una vacuna, a partir de la experiencia de la pandemia que hemos vivido y que ha construido otra normalidad en el Ecuador, determine mediante ley que ningún ecuatoriano, ningún habitante de este territorio esté sin protección. Cuando la tecnología ha permitido tener esta cobertura en poco tiempo, debemos prepararnos para que luego, cuando tengamos el acceso a la vacuna, no vivamos el drama de que solo pueden accesar a ella los que tienen recursos económicos o los que tienen un sistema de protección de salud privado. Ese es el desafío y ese es el llamado que hacemos para un gran acuerdo nacional para que el Estado privilegie la inversión en salud, porque la inversión en salud de los ecuatorianos es invertir en la vida y en mejorar la calidad de vida en todo nuestro país. Otro tema, y bueno, uno de los grandes retos que tiene el próximo legislativo es priorizar, saber qué leyes hay que priorizar, como usted dice, la salud también tiene que ser prioridad de los siguientes asambleístas, el tema educativo. En el Ecuador, la prioridad de la Asamblea Nacional es la educación, indudablemente. Y creo que a partir de la experiencia de lo que fue construir una ley
que es superada, mal aplicada, vía reglamento. Con la experiencia de haber conocido ese proceso desde sus inicios, pensamos que ha llegado el momento de construir una legislación que garantice que en salud tengamos, posterior a la aprobación de las reformas, las medidas de garantía de cumplimiento, cosa que ninguna ley tiene. En una sociedad que se ha acostumbrado a que tengamos a veces exceso de leyes, exceso de normativa, debemos trabajar para que la dosimetría legal en el Ecuador sea la adecuada, y que en este rato prioricemos en educación estos nuevos formatos que tiene que asumir la educación pública en todo el Ecuador, a partir de lo que estamos viviendo, el acceso, por ejemplo, a la teleeducación en el Ecuador, el acceso a la educación por todas las vías tecnológicas que hoy está permitida. La legislación debe adecuar la norma para que todos los niños y niñas, jóvenes en el Ecuador, tengan garantizada la educación en cualquier lugar del territorio en el que estén habitando. Porque una buena educación, tener calidad de educación también significa que se va a tener un buen empleo, que es una de las problemáticas que se está atravesando en la actualidad. Usted propone una reforma al Código del Trabajo. El Código del Trabajo es una norma que clama una nueva construcción, porque es uno de los espacios legales que tiene el Ecuador que no ha sido reformado de manera integral durante muchos años. Es hora de que en la mesa de la legislación ecuatoriana se sienten los trabajadores, se sienten los empresarios, se sienten todos los sectores vinculados a la producción, y que empecemos a derribar estos obstáculos que tienen para que el empleo sea accesible a todos los sectores. Ahí los jóvenes, por ejemplo, en el primer empleo deben tener la prioridad número uno. Hay que desanclarnos de normas que están impidiendo el acceso al trabajo a nuevas generaciones que tienen que quedarse en la informalidad, cuando podría la legislación garantizar la inclusión de trabajo para las nuevas generaciones. Eso es muy cierto, y también leí en su plan de trabajo que quiere priorizar algunos temas en torno al medio ambiente. ¿Cuáles son estos temas? Hay un tema que les proponemos a los ecuatorianos. Hagamos una gran minga para recuperar la vida, para recuperar los ríos del Ecuador. Cada día que pasa, la indiferencia de todos nosotros, del Estado, de la sociedad en su conjunto, está matando los ríos. Cuando los ríos, junto con la naturaleza, tienen derechos protegidos por la Constitución. Los ríos son sujetos de derechos y hoy están siendo envenenados, están siendo contaminados, están siendo perdidos todos los días frente a la indiferencia de todos nosotros. Ha llegado la hora de plantearnos una ley orgánica de recuperación de los ríos del Ecuador como una apuesta estratégica para recuperar ese cauce de libertad, ese cauce de disfrute que significa las aguas limpias en los ríos, en que los hijos de nuestros hijos puedan bañar, entrar sus pies en unas aguas limpias. Eso tenemos que precautelar, y ahí hay un compromiso de trabajar para un gran acuerdo nacional que nos permita recuperar los ríos. En algunas ciudades se está perdiendo ese maravilloso recorrido de las aguas que eran limpias en antaño y que ahora son una cloaca abierta que contamina el ambiente de nuestras ciudades. Eso tenemos que cambiar. También otro de los retos que tiene el Ejecutivo es recuperar la confianza de la ciudadanía, porque en la actualidad tenemos un legislativo en el que tiene 2% de credibilidad. Entonces, ¿cómo garantizarle a la gente que el próximo Ejecutivo, o mejor dicho, que César Rodríguez va a trabajar por los intereses ciudadanos y no por los intereses políticos o de su partido? Eso no hay que decirlo, hay que hacerlo,
y la coherencia en nuestros actos es la única garantía de que lo que decimos lo vamos a hacer. Hacer política, ecuatorianos, en un momento en que ser político es ser sinónimo de mentiroso, ladrón, sinvergüenza y una serie de adjetivos negativos. Hacer política en un momento en el que en la escala social ser político está en el último grado del prestigio social de la actividad de un ser humano, significa amor por el Ecuador. Y eso no nos falta. Vamos a enfrentar esta situación difícil y vamos a probar que en la Asamblea Nacional podemos ir a legislar y a fiscalizar y no a diezmar, no a coimar, no a llenarse los bolsillos particulares, sino a construir legislación para el bienestar común de todos los ecuatorianos. Lo hicimos, lo probamos que es posible. Nosotros tenemos una experiencia que la vamos a replicar en la Asamblea Nacional y creo que es el momento de recuperar el espacio del pueblo como un espacio de transparencia, de dignidad, de honestidad. Y para eso no son las palabras, sino los hechos los que deben hablar, y a ellos yo me remito. ¿Qué hacer, finalmente, qué hacer con un tema que preocupa a la mayor parte de los ecuatorianos, que es la seguridad social, que se ve afectada y se dice que de aquí a unos 5 años quizá ya no tendría para cubrir los seguros de los ecuatorianos? No hay nada más doloroso en la realidad social del Ecuador que los hombres y mujeres que han trabajado más de 30, 40 años, todos los días de su vida, descubran al final de su esfuerzo que todos sus ahorros, que todo su esfuerzo ha sido saqueado, ha sido robado, que no tienen garantizada la jubilación digna para sus años de vejez. Eso en la Asamblea Nacional tiene que ser un mandato para que sin visión de partido político, para que sin visión de ideología alguna, construyamos un gran acuerdo nacional para construir una verdadera seguridad social en el Ecuador que recupere esas instancias de servicio y de protección que hoy son pasto de la corrupción como una seguridad social de verdad. Y ahí está nuestro compromiso, parte de nuestra experiencia en el Observatorio de la Seguridad Social, que nos ha permitido conocer esa lacerante realidad. La llevaremos a la Asamblea de mano de una propuesta de reforma, de construcción de una nueva seguridad social en el Ecuador, y en eso tómenos la palabra. Y finalmente, ¿cuántos asesores lo van a acompañar durante su gestión en caso de llegar a la Asamblea Nacional? Bueno, yo he tenido la experiencia de que con un equipo de alto desempeño, con eficiencia, con honestidad, se puede establecer un trabajo en beneficio de la sociedad sin tener pipones al lado, sin tener una corte de asesores al lado, sino de hombres y mujeres comprometidos con el trabajo. En la Asamblea Nacional yo fui parte de una transformación de que los asesores son trabajadores para beneficio de la construcción de la ley y no trabajadores para beneficio del confort del asambleísta. En este rato hay una normativa que establece que usted tenga en la Asamblea Nacional 2 asesores y un asistente, así que no es un equipo que podría prestarse, pero que desgraciadamente se ha prestado en la Asamblea Nacional actual para que de esos trabajadores se haya convertido el trabajo en un pretexto para sacar diezmos, para coimar a los trabajadores, y esa es una experiencia triste para el Ecuador, pero esa es una realidad que va a cambiar en la nueva Asamblea Nacional. Un corto mensaje para los ecuatorianos. A los ecuatorianos decirles que en los momentos más duros, en los momentos más oscuros, es cuando no podemos perder la fe y la confianza de que podemos construir un Ecuador mejor para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Este es un momento en el que tenemos que hacer acopio de toda la fortaleza, de todo el patriotismo, de toda esa capacidad creativa que tenemos los ecuatorianos para juntos diseñar un futuro que garantice protección social, salud y educación para todos los hombres y mujeres que han nacido en esta maravillosa tierra. El mensaje que les diría es que podemos seguir soñando, que en el Ecuador podemos garantizar vida digna
para nuestros hijos, podemos garantizar vejez digna para nuestros viejos y podemos garantizar un Ecuador justo, transparente, democrático y productivo. Muchísimas gracias a César Rodríguez, candidato a asambleísta nacional por la lista Unión Ecuatoriana, lista 19. Estaremos conversando más adelante sobre temas de interés para los ecuatorianos. Encantado de estar en su programa. Muchísimas gracias. Amigos, regresamos mañana con más información aquí, en Noticiero Telesucesos, en el segmento Los Candidatos. Deportes en la mañana, con Pablo Montenegro. Buenos días, señoras y señores. La 37ª Vuelta de la República del Ecuador se inicia el día de hoy. 5 etapas. Cada etapa va a tener el nombre de un deportista. La primera etapa, la de Jonathan Narváez. La segunda, de la flamante ganadora de la Vuelta a Colombia, Miriam Núñez. La tercera, el ganador de 4 vueltas tendrá su homenaje con el nombre de Byron Guama. La cuarta, el ganador actual de la Vuelta que va a defender, Jorge Montenegro, que no es nada para mí por si acaso. La quinta, Jonathan Caicedo. Hay que decir que la quinta se va a cumplir en la mitad del mundo y me parece atractivo, aunque no va a haber público, que el ingreso o la finalización va a ser al frente del monumento a la mitad del mundo. Se dice que va a transmitir el Facebook Live, que la televisión puede haber 2 canales que transmitan para 3 o 4 millones de personas. Hay que felicitar al departamento de marketing de Concentración Deportiva de Pichincha, porque vi una buena cantidad de auspiciantes. La policía, Los Ángeles de la Ruta, también han ofrecido todo su trabajo, todo su apoyo. Richard Carapaz estuvo en la rueda de prensa que se cumplió el día viernes y veamos, desde ya, desearles el mejor de lo mejor de los éxitos a los ciclistas que van a estar en esta vuelta, que va a tener la presencia de selecciones nacionales, de equipos extranjeros y adicionalmente va a tener la presencia de los ciclistas ecuatorianos. Ojalá que todo haya tranquilidad, se va a mantener una burbuja total para efectos de que esta pandemia que nos está matando no tenga ningún problema, ningún inconveniente. Entonces, ya veremos qué ocurre, señoras y señores. Hablemos de la Copa Libertadores de América. El día de mañana, a partir de las 17:15, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga Deportiva Universitaria, con arbitraje del señor Rapayuri, va a recibir al cuadro de Santos. Hay una circunstancia que me tiene preocupado, porque de Brasil se habla que varios equipos están con gente infectada, pero en grandes cantidades. Y como decíamos el otro día, en las funciones de circo pasa una desgracia, pero la función tiene que continuar. Pero el fútbol no para. Vamos a ver qué ocurre. Ojalá que los jugadores sean hecha la prueba respectiva, la famosa PCR, y después no haya ningún contagiado. El día miércoles, el equipo de Independiente del Valle enfrenta al Nacional a las 17:15 en el Estadio Olímpico Atahualpa del Batán. Y terminamos estos octavos, los partidos de ida, el día miércoles también a partir de las 17:15 en el Estadio Jocay, en el partido del PIN Palmeiras. Hay que recordar que en octavos los equipos ecuatorianos que siguen son Liga Deportiva Universitaria, el Independiente del Valle y el del PIN. En un año que el fútbol ha sido bien golpeado en todos los sentidos. Jugadores que han estado con el coronavirus, aficionados que no han podido ir a los partidos, que hemos tenido que contentarnos con mirar en la televisión o escuchar en la radio. Así se está viviendo el fútbol
señoras y señores, en estas instancias. La Liga Pro va a entrar en una etapa dramática. Primero, para ver quién va o podría o no enfrentar a Liga Deportiva Universitaria, porque Liga ya ganó la primera etapa. En la segunda, Barcelona es uno de los serios aspirantes a jugar con Liga Deportiva Universitaria. Y en la parte del descenso hay 4 equipos que están en peligro. Me refiero a Orense, el Nacional Cuenca, Liga Deportiva Universidad de Puerto Rico. Apuesto a cualquier persona que no va a haber ningún descenso. No va a haber descenso por parte del Club Deportivo El Nacional. Desde ya les digo, no va a suceder absolutamente nada sobre este sistema. El Nacional va a mantenerse con las justas, como pasó la otra vez que modificaron el reglamento, y el Nacional se mantuvo en la categoría. Pero los hinchas han sufrido, y la doctora ofrece que para el 2021 va a haber importantes sorpresas, va a haber novedades, pero increíbles. Ojalá que sea así para bien del equipo vitricampeón del fútbol ecuatoriano. Y terminemos con la noche del recuerdo. La noche del recuerdo, cada día presentamos a ustedes las vivencias que tuvimos hace ya más de una década. ¿Cómo pasa el tiempo? Imagínense que hace más de una década, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que nosotros íbamos a estar marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 9 meses encerrados con diciembre? No me extrañaría que lleguemos a marzo, que se cumpla el primer año de esta pandemia y sigamos encerrados. Se dice que la vacuna vendrá al Ecuador en el segundo trimestre. ¿Quiénes serán los favorecidos? En fin, la madre naturaleza nos está golpeando, pero los seres humanos somos totalmente indolentes. Muchas gracias, Oscarín, por haberme permitido estar con ustedes. Conmigo hasta el día de mañana. Fiesta, no te vayas a dormir, pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Conseguía una fresca, got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. Está con un tornillo ahí, así. Para años ya está el número bueno. Sí, está así. Amigas y amigos, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy en el programa correspondiente hasta el 19 de julio del año 2007 queremos llegar con nuestro afecto, nuestro abrazo a Santiago Jacome. Viene de una lesión pero realmente terrible, comienza a jugar fútbol y se fractura el tobillo. Qué pena. Y dice que esto va a ser para 3-4 meses. Yo quiero todo lo que en la vida se presenta. Buenas noches, mis amigos. Doctor Aurelio, ratificado, sigo siendo la bestia más grande de este planeta. Soy una bestia. Sí. Los 5 resultados acerté del campeonato hinchas de Nacional, de Liga, del Quito, del Barcelona y del Macará. Usted es el campeón de las bestias. Yo soy la bestia salvaje que dice el señor presidente. Habría que Debí pasar con el negrazo y sin que lo notaras te seguí los pasos. Ayer pude constatar que tú me mentías. A ver, declare si es verdad o cierto. Como diría don Carlos Freddy Machado, habría que recurrir al libro de las mentiras. Hay un empate en el tercer lugar entre Melec y Barcelona. ¡La bomba! Bomba, para bailar ella es una bomba. Para bailar esta es una bomba. Ay, nomás, por favor.
Una cosita solo para terminar sobre este tema de mi parte. Lo único que yo le diría a la gente de la muerte blanca es que no utilicen los términos que utilizan. La culpa no es de Bausa. Eso díganle a don Rodrigo, eso díganle al señor Paz. Comparto pero no tiene nada que ver el patrón Bausa en esto. Ni mediocre, ni incapaz, ni nada. Él no tiene la culpa. Él hace lo que puede con ese equipo, porque el equipo que tiene no es de Méndez, no es de los grandes que tuvo antes Liga. Pero tampoco va a decir con ese equipo como diciendo que es un equipo de desgracia el de Liga. No, para nada. Ese no es el término. No, usted dice Liga con ese equipo Bausa, no, es que Liga con Bausa ha hecho maravillas. El hincha de Liga quiere que el rendimiento del equipo sea igual al año pasado. Y no puede ser, pues, no puede ser. Porque el año pasado Liga tenía 11 seleccionados en la cancha. A vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque tu mejor amigo lo merece, seguimos conversando sobre la tenencia responsable de mascotas y la idea que existe en torno a los gatos es que gatos y perros no se llevan. Son enemigos a muerte. Es ese poder irreconciliable del conflicto. Bueno, no es tan cierto. Es muy probable, eso sí, que en el primer encuentro entre un perro y un gato exista cierta tensión. No se conocen, tienen que conocerse. Pero te garantizo que cuando se conocen y en un ambiente distendido, que no haya ningún tipo de agresividad, suelen ser muy buenos amigos, juegan juntos, se cuidan y es importante que además tienen un espacio en el cual pueden encontrar muchísimo en común. Te cuento una anécdota. Una vez yo rescaté a unos gatitos bebés acabaditos de nacer y mi perrita, una de mis perritas, se encargó de ellos. Les tenía un cariño y ella los cargaba para donde quiera que fueran. No podía lactar, por supuesto, pero ella se encargaba de limpiarles, de acariciarles, de tenerlos calentitos. Le fascinaban y ella es bastante molesta cuando ve gatos grandes, le suele ser muy curiosa y ladra y este tipo de cosas, pero cuando la dejas acercarse, le encanta. Así que haz el intento. Ese acercamiento puede ser beneficioso y amistoso y además perros y gatos pueden convivir perfectamente dentro de la misma manada. Solamente hay que tener claras las reglas y los espacios. Porque tu mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a escuchar. Segunda parte del noticiero Telesucesos. Opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. El año 2016, como todo en el correísmo, el amo y señor ahora prófugo entregó a dedo este puerto, el mayor puerto de aguas profundas del país, por 40 años, y repito, a dedo, a una transnacional chilena con intereses ecuatorianos. Este contrato es un contrato lesivo para Manabí y para el país. Primero porque discrimina, lo convierte en un puerto dispuesto a morir. No hay inversiones, $1.700.000 al año. Y luego del año 32, recién 14 millones. Es decir, cuando Andrea y yo y ustedes estemos muertos, recién empezarán las inversiones. Andrea, aquí estamos hablando no solo de la oposición de la sociedad manabita, estamos hablando de un informe con responsabilidad penal de la Contraloría. Y un perjuicio al gravísimo. Estado y a las manavitas. ¿Qué vamos a hacer, Andrea, desde el Congreso, desde el nuevo Parlamento? Y ojo, cabe aclarar que no es que estamos en contra de la privatización, sino que este tipo de privatizaciones corruptas, hechas a dedo y que tienen probados casos de corrupción, que se tiene que exigir a la Contraloría que lo ponga a prueba de una jueza, es necesario que paren.
lo único que podemos hacer es hacer lo que se debe hacer, que es hacer justicia. Claro, no estamos hablando efectivamente de que estamos en contra de la presencia de capital privado, nacional o extranjero, pero esto no es, aquí no hay inversión, porque el Estado está perdiendo y la compañía está ganando y ganando. Y que no solamente, como dice Fernando, afecta a Manabí, sino que afecta al país entero. Es urgente que el Contralor Pablo Celi, que me está viendo y escuchando, remita ese informe a la Fiscalía para que Diana Salazar inicie la acción penal en contra de los responsables de este atraco a Manabí. Y si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros. El primer día de gobierno nos tumbamos el contrato del puerto de Manta y el puerto de Manta será de los manavitas. Global Hoy con Alan Catey. Una noticia que aparece en estos días en los medios nos habla de varios países del mundo buscando maneras con las que regular y controlar la actividad y las prácticas de muchas grandes empresas globales. La globalización dio lugar a que el ámbito de negocio de las grandes empresas dejara de ser el local o el regional para convertirse en actores económicos globales operando a nivel planetario. De hecho, las 10 empresas más grandes del planeta tienen cada una de ellas presupuestos superiores a los de 186 países del mundo. Sus orígenes son diversos, algunas son estatales, otras privadas, pero es indudable el enorme poder económico que concentran y el potencial impacto que pueden tener en las economías de buena parte de los países del mundo. Pensemos tan solo en la influencia que uno de estos conglomerados puede tener en un país pequeño o con dificultades económicas al plantearle la posibilidad de desarrollar algún proyecto que genere importantes cantidades de empleo y obviamente de ingresos y de recursos económicos para el país. ¿A cambio de qué se haría esta inversión? Y ciertamente esa inversión va ligada a garantías de seguridad jurídica, estímulos tributarios u otras ventajas especiales para que dicha empresa escoja a ese país como el escenario para su inversión. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos y China, al parecer, se hallan empeñados en buscar las maneras para controlar a las empresas globales. El pretexto esgrimido es el de proteger o la privacidad de los ciudadanos y de sus datos, o el controlar prácticas monopólicas de las empresas en perjuicio de esos ciudadanos, cuando en realidad detrás de estos loables propósitos lo que encontramos es un sordo conflicto político y económico. El Estado Nacional, esa entidad nacida luego de la Paz de Westfalia, encuentra hoy un reto significativo a su autoridad, pero sobre todo a su practicidad. La empresa global es muchísimo más eficiente que los estados y mucho más ágil que estos para aprovechar oportunidades o para cambiar de curso cuando alguna política por ellos adoptada no les da el resultado esperado. El fondo del tema, naturalmente, es económico. Los enormes recursos generados por estas empresas son difícilmente controlables por los estados y en tal medida dificultan la posibilidad de imponer tasas o impuestos a las transacciones que las empresas realizan en múltiples países del mundo. La voracidad tributaria estatal no puede aceptar esferas en las que por insuficiencia legal no pueda intervenir y obtener los recursos que tales actividades podrían generar. Las empresas argumentan que la intervención estatal podría dar lugar a una paralización de la innovación, argumento que parece endeble ante las prácticas monopólicas de las empresas que con su poderío económico sacan del mercado a sus posibles competidores, sea comprando casi en la cuna los emprendimientos o startups, como les llaman hoy día, que puedan significar riesgo
o compitiendo a la baja para eliminar la competencia por músculo financiero, inclusive operando a pérdida. El conflicto entre poder político y poder económico ciertamente no es nuevo. Tampoco lo es el proceso de globalización al que el mundo ha llegado. A lo largo de la historia observamos varios procesos de globalización o ampliación de mercados, desde la creación del imperio griego de Alejandro, del imperio romano o del chino. La edad de los descubrimientos, allá por el 1500, amplió significativamente el escenario del comercio mundial al incorporar al continente americano y luego a Australia al mercado mundial. Esta tendencia a la globalización se volvió irresistible a finales del siglo XX por los desarrollos tecnológicos en la información y la comunicación y el transporte. Globalización y Estado nacional se revelan hoy, como sucedió en el pasado, como factores antagónicos. Sin embargo, también nos muestra la historia que finalmente el poder político y el económico encontrarán terrenos comunes en los cuales operar. El caso de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales es ejemplar. La compañía, constituida en el año 1600, opera con una carta de la colonia británica que le permite una amplísima gama de actividades que van incluso hasta la constitución de ejércitos privados de mercenarios, la diplomacia internacional y la guerra. La Compañía Inglesa de las Indias Orientales se convierte en el primer cartel narcotraficante del planeta, llevando opio desde sus plantaciones en Bengala a China, donde envicia a millones de personas para obtener la plata física que requiere para pagar el té, ese té tan anhelado por la sociedad británica de la época. Ciertamente, en este ámbito, imitadores no le han faltado. Los negocios ilegales han tenido un enorme éxito globalizándose, desde el narcotráfico, la trata de blancas o de personas o la de armas. Estas, sin embargo, al parecer han logrado un modus vivendi con los estados que les permite mantener sus operaciones en marcha sin mayores dificultades. Los volúmenes de dinero que estas operaciones generan ciertamente están en la misma liga que las grandes corporaciones globales. No se ve mayor preocupación en los estados nacionales por enfrentar decisivamente al crimen internacional globalizado. Muchas gracias. Editorial. ¿Qué dice? ¿Nos odiamos otro poquito? Odiar y destilar odio en las redes no es nuevo. Lo nuevo es preguntar si eso produce algún resultado. Por supuesto, el interrogante tiene sentido según a quién va dirigido. Porque hay usuarios, comunidades o empresas de troles que buscan erigir en tendencia sus causas o las de sus clientes, quedarse con la última palabra, arruinar la imagen y el prestigio del otro, triturarlo como persona, desaparecerlo del escenario público y declararse vencedor. Para ellos las redes son campos de batallas en los cuales se mueven con estrategias y puestas en escena planificadas y concentradas para pelear y ganar. Para estos casos se han votado leyes, Nixon en Alemania, había en Francia. Se ha pedido boicotear las plataformas Stop Hate for Hobbit en Estados Unidos, retirar la publicidad de Starbucks, Coca-Cola y Ben & Jerry, lo hicieron en Facebook. O aplicar las leyes existentes. En ningún otro lado son suficientes y en todas partes los ciberviolentos se esconden tras el anonimato. En definitiva, para estos casos no hay por ahora una solución cierta, a pesar de las medidas que se han tomado las grandes plataformas. YouTube retiró en 2019 más de 100.000 videos, 17.000 canales y alrededor de 500 millones de comentarios que calificaron como suscitadores de odio. Facebook depura y cierra cuentas, al igual que Twitter. La pregunta es si el odio provoca resultados para quienes lo practican. Fuera de dañar y dañarse, está dirigida a otros ciudadanos, aquellos que habiendo sucumbido la lógica más perversa de las redes, a la cultura de lo políticamente correcto y de la llamada cancelación, han convertido la conversación pública en un terreno minado.
Es impresionante ver a académicos, abogados, periodistas, profesionales de toda clase, políticos, enfrascados en batallas campales por una palabra, una frase, un chiste, una tesis, un comentario. Batallas que terminan mal, con el bloqueo a voces mutuos, sus cuentas e insultos poco dignos para lo que profieren, totalmente injustos para aquellos, los que reciben. Ahora resulta, viendo ese espectáculo, que el género humano y sobre todo los hombres son peores que las peores pesadillas que cualquiera podría albergar. Hay más racistas, más machistas, más colonialistas, más violentos, más violadores, más acosadores, más misógenos, más hijos de su madre, de lo que cualquiera podría imaginar. Calificativos por montones llueven en las redes y son usados como si en alguna parte alguien, algunos y algunas tuvieran un diccionario nuevo al cual hay que adscribirse so pena de ser candidato a cualquier excepción de ellos que prodigan contra todos aquellos que no calzan en sus códigos. Y no se trata, por supuesto, de negar ninguna tarea heredada de una sociedad en la que, en efecto, hay víctimas por montones, sobre todo mujeres. Se trata de señalar que esa cultura de la venganza, el odio y la guerra, incluida la guerra de sexos, no propicia los cambios que la sociedad necesita. Es curioso como tampoco el país profundo ha sacado las conclusiones del espejo, que es en ese campo la era Trump. Ese señor fue elegido a la presidencia de los Estados Unidos por la crisis económica y otros malestares políticos y culturales, sin importar que fuera el ícono mismo de lo políticamente incorrecto. Es decir, ciertos prototipos que se vuelven imposiciones y empiezan por el lenguaje y que en vez de procesar los problemas y ayudar a resolverlos, conducen a su represión y encapsulamiento. Tras 4 años de trumpismo, con todo lo que eso ha significado, ese señor aumentó en 6 millones sus votos, es decir, cerca de la mitad del electorado estadounidense vota por un político que es racista, misógino, machista, imperialista. Por eso Johan Wilkinski, periodista estadounidense, entrevistado por 4P, mostró la total desconexión que hay entre los partidarios de lo políticamente correcto y la cultura de la cancelación con la política real. La gente busca políticos que les aporte soluciones a sus problemas y todas las guerras de los propietarios del lenguaje correcto se vuelven piruetas simbólicas sin anclaje en la realidad. Nombrar los problemas de otra forma no basta para resolverlos, y declarar la guerra a aquellos que se rehúsan a someterse a la dictadura de la nueva jerga solo produce triunfos pírricos. En Ecuador, buena parte de sus mejores mentes está metida en las guerras absurdas en redes sociales, mientras los verdaderos odiadores y promotores de violencia y dictaduras, esas sí reales, engatusan a los más pobres, haciéndoles creer que ellos sí solucionan los problemas básicos, que no son simbólicos, son dramáticos. Editorial. Damos lectura a una publicación que gentilmente ha sido cedida por el portal digital Código Vidrio. WhatsApp, oro en polvo en las elecciones. En el país existen 9.1 millón de cuentas activas de WhatsApp, superadas solamente por Facebook con 12 millones de usuarios. WhatsApp es una herramienta poderosa electoralmente porque está en los teléfonos del 40% de personas que no están en redes. Los mensajes que se envían por esta plataforma, a diferencia de Facebook o Instagram, no pueden ser verificados ni eliminados. La empresa puso más filtros para frenar la desinformación. Mensualmente suspendieron más de 2 millones de cuentas, el último año por enviar spam o desinformación. Javier y Elizabeth Yepes son una pareja de esposos que vive conectada a las redes sociales. Ambos tienen 57 y 56 años y manejan en sus teléfonos las aplicaciones de Facebook, Messenger y WhatsApp. Esta última se convirtió especialmente en parte fundamental de su día a día. Me mantiene comunicada e informada, dice Elizabeth, quien recibe y comparte información en 20 grupos de mensajería instantánea. Los primeros que se le vienen a la memoria son 4 chats de su trabajo. Está en otros 2 con sus amigos del trabajo, otro con familiares lejanos, uno más de parientes cercanos, otro con sus hijos, uno más con sus vecinos del barrio, también con la directiva del conjunto habitacional, con los padres del colegio de sus hijos y con sus ex compañeras de colegio. Javier solo está en 8, pero es más activo para transmitir información en video y memes.
En los últimos meses los dos han enviado a sus contactos noticias como frenar el COVID-19, incluidas las que cuestionaban al gobierno por el manejo de la pandemia, además del arresto y salud de Abdalá Bucaram sobre Guillermo Lasso y Rafael Correa. Las recibieron, analizaron y replicaron porque a su criterio es importante que sus allegados conozcan lo que está sucediendo. Ahí está la fortaleza de WhatsApp, que puede ser un multiplicador de información verdadera y falsa. En el país existen 9.1 millones de cuentas activas de WhatsApp, superadas solamente por Facebook con 12 millones de usuarios. Pero su diferencia radica en el que el servicio de mensajería está ligado estrictamente a un número telefónico, lo que aparentemente repele los ataques de cuentas troll y bots, que a criterio del especialista en marketing digital Andrés Elías, distorsionan el alcance de Facebook. Él cree que WhatsApp es una herramienta poderosa electoralmente porque está en los teléfonos del 40% de personas que no están en redes sociales. Este público es un asiduo transmisor de la información que recibe a través de esta mensajería. Santiago Vinelli es psicólogo y terapista familiar y también coincide en que WhatsApp es el rey de las aplicaciones en un segmento poblacional mayor de 60 años. En el chat del barrio de vecinos, los que más participaban y enviaban videos eran justamente ellos. Esta cadena de mensajes electorales vía WhatsApp fue importante en la campaña que llevó a la presidencia de Brasil a Jair Bolsonaro. La justicia de ese país incluso indagó si desde el exterior se articuló una estrategia para inundar la aplicación con fake news que impulsaron la aceptación del entonces candidato y denostaban a sus opositores. El diario Folha de Sao Paulo publicó que durante la campaña del 2018 WhatsApp, con 120 millones de usuarios, rivalizó con el alcance de Facebook. La aplicación de mensajería permite a grupos de cientos de usuarios intercambiar textos cifrados, fotos y videos fuera del alcance de las autoridades o verificadores de hechos independientes, permitiendo la rápida difusión de información errónea sin manera de rastrear su fuente o alcance completo. En ese punto está el mayor peligro. Los mensajes que se envían por WhatsApp, a diferencia de Facebook o Instagram, no pueden ser verificados ni eliminados. Más controles en WhatsApp. En un comunicado, la empresa, que es parte de Facebook, aseguró que lucha contra la desinformación en su plataforma y los controles se fortalecieron en este año. El trabajo se concentró en 3 ejes: mantener la naturaleza privada de WhatsApp, evitar su uso coordinado y empoderar a los usuarios para contrarrestar las fake news. Se aseguró que más del 90% de los mensajes enviados por vía son conversaciones de una persona a otra. La mayoría de los grupos tiene menos de 10 participantes, con lo cual se disminuye el potencial multiplicador de las noticias falsas. Adicionalmente, establecieron un límite para reenviar mensajes. Antes, en el 2018, se podían hacer 200 a la vez. Ahora solo se permiten 5 a la vez. Con esta decisión, aseguró el comunicado, se logró una reducción de más del 25% en la cantidad de mensajes reenviados. Adicionalmente, cuando un mensaje es viral, puede ser enviado únicamente a un solo chat a la vez. Con este cambio, redujimos este tipo de mensajes en más del 70%. Advertencia a los políticos. También suspendieron más de 2 millones de cuentas cada mes durante el último año por enviar spam o desinformación. En época electoral, además, advierten a los partidos que enviar información sin consentimiento de los usuarios puede acarrear el cierre de la cuenta. Instalaron un sistema para los usuarios encuentren resultados sobre las noticias u otras fuentes de información sobre el contenido que recibieron. Además, durante las elecciones en Estados Unidos, los usuarios pudieron enviar un mensaje a FactChat para obtener más información. El analista político y experto en marketing digital Osvaldo Moreno habla sobre el círculo rojo para ejemplificar ese segmento de la población que le gusta estar informado de la política estatal. Este término fue acuñado por el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba para graficar el alejamiento de la mayoría de la población del debate político. Para él, este círculo rojo oscila en un rango entre el 10 y el 20% de la sociedad en cualquier país. Son los que hablan de política. El resto, 80%, no le interesa ese debate. Por eso cree que uno de los principales errores
de los políticos en campaña es hablar para ese círculo rojo. El despunte de las redes sociales no cambió este panorama. Por lo menos así lo cree el analista y político experto en marketing digital Osvaldo Moreno, quien dice que las redes sociales no jugarán el rol definitorio en las elecciones de febrero del 2021. Él sustenta su criterio en dos pilares. La expansión de las redes aún no alcanza las áreas rurales y marginales del país y la falta de credibilidad del contenido que se difunde a través de Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. En la pandemia quedó demostrado que más de 2 millones de niños de la costa no pudieron recibir clases por no tener en su casa un teléfono inteligente o un computador, sostuvo Moreno, quien recalcó que lo mismo sucedió en la sierra y en las ciudades más grandes como Quito y Guayaquil. Para la catedrática universitaria Albertina Navas, esto es un mito. Ella recalca que la media de acceso a Internet en Ecuador supera el promedio mundial. En nuestro país, 7 de cada 10 personas tienen acceso a la red digital por lo menos una vez al mes, mientras que la tasa mundial es de 6 personas. Sostiene que no se puede poner como ejemplo el uso de tecnologías educativas porque requieren otros requisitos distintos a las redes sociales, como un computador o un ancho de banda para usar las plataformas educativas. En cambio, las telefónicas entregan Facebook o WhatsApp gratuito a sus clientes. Navas recalca que las redes sociales no pueden ser tomadas como un termómetro de la sociedad en su totalidad, pero sí de un segmento. Por eso es una herramienta válida para los candidatos. Un estudio de la consultora quiteña Mentiño revela que el usuario digital ecuatoriano prefiere usar sus redes para entretenerse, centrado en contenido social, consumo de videos y fotos. En segundo lugar, para comunicarse. En tercero, para hacer búsquedas y consultas. Luego, para hacer compras y finalmente para gestionar servicios y trámites en línea. La mayoría de usuarios de estos espacios tienen entre 18 a 45 años y ocupa el 75% de la audiencia en Ecuador. En este universo, la página más visitada es, como en el resto del planeta, Facebook. Le siguen YouTube, Instagram, Twitter y WhatsApp. En este escenario, Facebook tiene mayor presencia en Guayaquil y Quito. No obstante, entre las dos suman el 35% a escala nacional. El resto de ciudades, incluso altamente pobladas como Cuenca o Manta, no llega al 10%. Aunque en el estudio de Mentiño se explica que existe un crecimiento del 30% de usuarios en las urbes llamadas satelitales como Ambato, Santo Domingo, Manta, Machala, Loja, Riobamba y Puerto Viejo. El resto se distribuye en jurisdicciones con menos de 120,000 habitantes. Con estos números, Moreno cree que la sociedad ecuatoriana no es como Estados Unidos o Gran Bretaña, donde las redes sociales jugaron un rol determinante para el ganador de las elecciones. Él apostaría por la radio para romper el círculo rojo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.